Muy bien. Este taller se llama Biodiversidad del suelo y características de un suelo saludable con Rubén Carrilla. Y Rubén trabaja como coordinador de tecnología de suelos para NOFAMAS, donde es responsable de implementar y realizar protocolos de muestreo de campo. Tiene 15 años de experiencia relevante en la industria de laboratorios ambientales y actualmente está buscando la certificación de microscopía a través de la Escuela de Red Alimentaria del Suelo de la doctora Elaine. Además de su papel en NOFAMAS, también trabaja como miembro del equipo de campo para una granja que practica técnicas orgánicas y de labranza mínima. Rubén cree en los principios rectores de la custodia de la tierra que todos compartimos esta responsabilidad. Cuando no está trabajando activamente la tierra, a Rubén le gusta recolectar medicina forestal, fermentación y jardinería doméstica, por nombrar algunos. Y yo tengo algunos anuncios antes de comenzar el taller de Rubén. Otra vez, este taller tiene lugar en tierras que ya estaban habitadas y eran gestionadas antes de la colonización europea. Tómese un momento para encontrar su ubicación en este mapa y honre a las comunidades que ocuparon la tierra antes que nosotros. Y en un momento vamos a poner un enlace en el chat. Y aquí tenemos una lista de maneras en que podemos hacer de la equidad racial algo central en nuestro propio trabajo. Y como saben, tenemos las normas de Zoom, que para hablar simplemente haga clic en el icono del micrófono en la parte inferior de la pantalla y después silénciese cuando haya terminado de hablar para evitar que el ruido de fondo interfiera con otros altavoces. Pueden usar el chat para comentar en cualquier momento del taller y voy a leer el chat durante el taller y Rubén puede contestar no sé cuándo, Rubén, ¿cuándo vamos a tener las preguntas? Yo prefiero hacerlas al final, pero ya que tenemos un grupo bastante pequeño, si hay alguien tiene una pregunta de inmediata o tienen alguna algo que tienen que necesiten clarificar, lo pueden hacer en cualquier momento. Okay. Desafortunadamente no puedo oír a Rubén, pero espero que el resto del grupo ha oído a Rubén. Ok. Y otra vez tenga en cuenta que esta sesión se está grabando. Y estos son los patrocinadores Gold y Silver. Y tenemos una subasta en línea. Pueden visitar la subasta con este sitio y voy a ponerlo en el chat en un momento. Y estos son nuestros proveedores virtuales. Pueden visitar nuestros proveedores entre los talleres. Ok, muy bien. Al fin, vamos a comenzar el taller de Rubén. Gracias, Rubén. Gracias a ti, José, y gracias a todos los participantes por estar aquí en este taller. Y antes de comenzar, quiero saber si la gente me puede escuchar.
escuchan, perfecto. So, aquí vamos a comenzar entonces aquí a compartir nuestra pantalla. Y antes de comenzar, quería hacer algunos anuncios. Y este taller es básicamente para las personas que quieren saber de cuál es la manera más fácil de encontrar ciertas características, disculpe, del suelo, para así entonces saber qué compone un suelo saludable. Y quizás se preguntan para quién este taller es básicamente para cualquier persona que quiera saber de estos pequeños detalles, ¿no? Y vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos en esta presentación, podemos ver que es importante reconocer los diferentes aspectos que componen un suelo saludable o sano. Aquí, en este esquema, les presento aspectos a nivel general, ya que para esta charla discutiremos en más detalle la biología del suelo. Es preciso entender que estos tres elementos que componen de un suelo saludable no existen independientemente de cada uno. O sea, la biología, el ciclo de nutrientes no es posible sin los recovecos o espacios en la tierra, o quizás no habría hogar para los organismos y así sucesivamente. O sea, la química, la física y biología, todos están entrelazados y todos componen de este suelo saludable, ¿no? Aquí continuemos. Aquí quizás puedan ver esta es una imagen muy famosa que se ha repartido alrededor del mundo, y en ella representa la cadena o la red alimentaria del suelo. Para esta charla vamos a quizás entrar en mucho detalle desde el segundo hasta el cuarto nivel trófico. Y trófico básicamente son las diferentes etapas en donde se encuentran los diferentes animales, ¿no? En ella, el primer nivel trófico serían las plantas. Estas son los disculpen, fotosintetizadores. Estas son responsables para repartir todos los alimentos hacia la tierra, y estas alimentan al segundo nivel trófico. El segundo nivel trófico compone de descomponedores, mutualistas, patogénicos, parásitos y consumidores de raíces. Estas son las bacterias, el hongo y los nematodos, especialmente los nematodos que consumen plantas y las raíces de estas plantas. El tercer nivel, estamos hablando de los trituradores, depredadores y el pastoreo o rasuador. Estas se componen de los microartrópodos o microarthropods en inglés. Igualmente los trituradores, los nematodos. Estos nematodos son diferentes a los nematodos que comenzamos a hablar en el segundo nivel trófico, ya que estos nematodos son los que consumen los hongos y bacterias, ¿no? Y también tenemos los protozoas en ese nivel. Aquí de nuevo, como en el segundo nivel trófico, hay relaciones específicas entre cada organismo, pero lo más importante es que cada uno consume los organismos del segundo nivel y el excremento de cada ellas se convierte en nutrientes solubles para las plantas. Y esto sigue alrededor de todas estas etapas, todos los niveles tróficos. El cuarto nivel trófico también se componen de microartrópodos, que son los depredadores nematodos. Y ya como saben, hay un patrón aquí, como ya le mencioné.
estos se encargan de consumir al tercer nivel trófico. Y entonces su excremento también se convierte en nutrientes solubles para las plantas. El quinto nivel es el nivel más alto, y no vamos a entrar en mucho detalle en esto, pero si tenemos un momento quizás podamos discutir un poco de ello, ¿no? Y ahora que hemos identificado estos niveles tróficos y su importancia en el ecosistema, les quiero demostrar algunos ejemplos en el cual pueden utilizar en el campo. O sea, este taller es para esto, es para cómo podemos usar estos métodos y métodos fáciles, sin ningún tipo de aparato, sin ningún tipo de laboratorio, para usarlos en cuanto a tiene que ver con el suelo saludable, ¿no? Y vamos a dar diferentes ejemplos de esto, ¿no? Y entonces para que ustedes así también puedan ejemplar y usar estas mismas claves. So, antes que nada, quiero aquí mostrarle hay varias plantas, y vamos a comenzar de un nivel a un nivel como holístico. Este nivel holístico nos va a poder ayudar a nosotros ver las cosas como sin mucho detalle, pero así podemos ver las cosas con un poco mejor, ¿no? Estas plantas aquí a veces están en el área de cultivo, y a veces estas plantas son consideradas mala hierba. Y obstante, se presentan como plantas problemáticas. A pesar de estas plantas están creciendo en el lugar equivocado, el lugar equivocado en nuestras mentes, ¿no? Ellas nos indican que qué está ocurriendo en el suelo. Ya sea cambios químicos, cambios biológicos o la textura como tal del suelo. Hay muchos ejemplos en que podemos cubrir todas, pero en esta presentación solo vamos a cubrir ciertos específicos. Y voy a dar 3 tipos de categorías de estas plantas, y quizás podemos entrar a cierto nivel, ¿no? El primero son las hierbas que crecen en suelos acídicos, las cuales ustedes pueden ver en esta pantalla. Pero también el nivel de acidez que continúa aumentando también. El segundo son las hierbas que indican la formación de corteza o capa dura en el suelo. Estas son, la corteza sería en inglés como se dice Nicolás, espero que hayas entendido lo que la corteza, ¿no? Se me escapa el nombre en inglés. Y entonces el tercero es el último grupo de las hierbas que siguen al humano, o sea, las hierbas que típicamente se encuentran y se reparten a través del abono. Abono sería el compost, o estiércol, quizás también se conoce comúnmente. Y como les mencioné antes, no vamos a entrar en muchos detalles de esto, pero es importante reconocer estas plantas, y especialmente las plantas que tengo en esta imagen. Quizás se preguntan por qué es la razón, y estas plantas son las primeras líneas de defensa que anuncian los primeros cambios químicos en nuestro suelo, ya que la acidez en el suelo aumenta por la escasez de aire en el suelo, agua que permanece en la superficie sin drenar, cultivos en suelos muy húmedos o mojados, aumento de erosión y, más importante, la pérdida de humus, o el humus, como se dice en inglés. Compuse un enlace con varias listas en estas plantas, y quizás después de esta charla puedo enviarles esta información, y tendré mucho más información en esa lista, mucho más de la que se encuentra aquí. Y hay buenos recursos y recursos de lectura también que se encuentran ahí.
Y no sé si puedan identificar varias de estas plantas, pero las plantas que se encuentran en el centro pertenece al género de Rumex. Esa planta contiene alrededor de 200 especies y típicamente, como le mencioné anteriormente, indican acidez en el suelo o alta acidez en el suelo. Y quizás puedan también, hayan visto estos tipos de hierbas en su suelo. Así que continuemos. Ahora que hemos observado el terreno de manera superficial, como les mencioné que vamos a mirarlo como de manera holística, y vimos la superficie, lo que está sucediendo en la superficie, los quiere llevar más cerca a la Tierra. Vamos a entonces entrar. Entonces la siguiente imagen pueden ver una lombriz. Esta lombriz está haciendo sus túneles y es información en general que las lombrices son beneficiosas para el suelo o el cultivo. Y una de las varias maneras en las cuales las lombrices son beneficiosas son que mejoran las propiedades físicas como la agregación y la porosidad del suelo. So that'll be aggregation and porosity of soil. También aceleran la descomposición del material orgánico que se encuentra en el suelo. Aumentan el nivel de nutrientes, ya sea el nitrógeno, el potasio y también el fósforo. Estas también se encargan de reprimir ciertas plagas y enfermedades también del suelo. Y una de las cosas que pueden hacer en el campo es hacer el siguiente ejercicio. Primero, identifiquen el lugar donde quieren hacer la inspección, ya sea área de cultivo o fuera de esa área de cultivo. Aunque es muy recomendable que hagan este ejercicio en el área de cultivo. Y lo que hacen lo siguiente. Excaven aproximadamente 30 centímetros o un pie cuadrado y simplemente cuenten las lombrices que hayan. Los estudios nos indican que un mínimo de 10 lombrices en esta área es una buena cantidad en cuanto a su población. O sea, si haces este ejercicio, encuentra por lo menos 10 lombrices, ya sabe que la población de las lombrices está en su lugar beneficioso. Entonces, y ya que estamos excavando a mano, tal vez no podremos captar a todas las especies de lombrices, ya que muchas de las lombrices entran muy profundo al suelo, pero esta es la mejor manera de hacerlo. Y se recomienda que se haga de esta manera también. Ya que hemos excavado y estamos en el suelo, quizás es buena idea continuar con esta inspección. Esto se puede llevar a cabo durante el ejercicio que practicamos anteriormente con las lombrices. Esto se trata de la textura del suelo. Y vamos a cambiar aquí. Aquí tengo una imagen de un suelo típico. Y una de las observaciones que podemos hacer son el color, la porosidad y el tacto. Si vemos el color de esto aquí, una de las cosas que aprendí, uno de mis profesores, ella normalmente siempre anda con una barra de chocolate que a 70% de cacao. Y ella usa el color de esa barra de chocolate para comparar el suelo. Y mientras más cerca a ese color esté del suelo, entonces esa sería una característica que puedan usar para un suelo sano. Al igual que la porosidad es muy importante porque ella aumenta el aire en el suelo. Y ya como hablamos anteriormente, el aire promueve organismos beneficiosos. También tenemos el tacto. El tacto, ¿qué se siente en sus manos?
recuerda que la textura en general se refiere a la cantidad de arena, limo y arcilla, que sería silt, sand, silt and clay. Y la proporción de cada una de estas corresponden a ciertas características del suelo. Por ejemplo, si el suelo tiene más arcilla que arena, este suelo va a retener más agua y nutrientes que un suelo más arenoso. Y así sucesivamente. Pero lo importante aquí es saber qué tipo de suelo tiene y hacer este tipo de observaciones. Entonces, continuemos con la próxima imagen. Esta imagen fue tomada recientemente en la finca donde trabajo. Y en ese momento, cuando estábamos removiendo hierbas, yo pensé que era una buena imagen para mostrarle. Y tengo dos razones para eso. El primero es que, si observan, es lo obvio. Estas raíces son bastante largas y puse un cubo en la parte del fondo para tener una referencia con algo común que usan día a día y así para tener ese tipo de referencia, ¿no? Esas raíces midieron alrededor de 30 centímetros o 12 pulgadas de largo. Y quizás se están preguntando, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué es importante esto? Y la razón hay varias razones. Las raíces, cuando llegan a cierto punto y llegan a cierto punto de profundidad, ahora pueden tomar ciertas cosas de la tierra que quizás no pueden antes. O sea, mientras más profundo el suelo o mientras más profundo entre en el suelo, pueden tener más acceso a ciertos nutrientes, pueden buscar más nutrientes y también tienen acceso a más agua. Y, o sea, que sería tolerante a la sequía. Otra de las cosas que quiero observar, que no sé si pueden ver, hay pocas áreas, cuando estén observando estas raíces, hay pocas áreas blancas que se pueden observar. Y la razón por eso es que esta planta, alrededor de sus raíces, tiene lo que se le conoce como rizocordaza o rhizosheath en inglés. Y esto lo que usa, o sea, esto es lo que la importancia de esta rizocordaza es que de hecho es creada por la planta y estas aunque son hechas por la planta, y al igual que ciertos organismos, forman esta rizocordaza. Y al igual que la profundidad de las raíces, también ayudan en momentos de sequía y también forman una capa en donde estos organismos que ya hablamos anteriormente en lo primero o el segundo nivel trófico, como los hongos y la bacteria, pueden vivir en esta área cerca de las raíces donde es más importante. Entonces, ahí tenemos esa pantalla y continuamos con la siguiente imagen. Y ya que estamos hablando de raíces, continuemos con el tema de las raíces. La siguiente imagen es de una planta en la familia de legumbres o legumes en inglés. Y estas plantas hay varios nombres a través de Latinoamérica. Y muchas de ellas son como los guisantes, arvejas, habas de soya, habichuelas. So these are all different ways of saying these are all in the legume family.
Pero como anteriormente expliqué, en muchos diferentes países en Latinoamérica tienen diferentes nombres. Y quería mencionar eso. Estas plantas forman una asociación con bacterias del género Rhizobio o Rhizobium, en donde estas son responsables por el ciclo de nitrógeno, nitrogen, en el suelo directamente con la planta. Es importante mencionar que esta no es la única bacteria que puede lograr este intercambio biológico, pero es la única que podemos observar directamente. Y como les mencioné anteriormente, quiero usar varias observaciones que se puedan utilizar en el campo sin ningún tipo de aparato. Entonces, ¿cómo podemos observar esto? ¿No? Es bastante obvio, ¿no? Puede retirar la planta y cuando retiren la planta va a tener estos nódulos o nodules a través de la planta. Y lo más importante que tienen que observar cuando retiren esta planta es el color, ¿verdad? Este es el detalle más importante que quizás no se habla mucho sobre estas plantas. Y la razón que les quiero mencionar esto es que esta bacteria produce una molécula muy parecida a la hemoglobina o hemoglobin. Y ya como saben, esta es el mismo moléculo en la que está en nuestra sangre. Y por ende tiene que tener este color rojo. Si usted retira una planta de esta familia, corta el nódulo y no encuentra este color rojo, usted simplemente tiene un parásito, una bacteria que está funcionando como tipo de parásito y no está haciendo ese intercambio de nitrógeno. O sea, muy, muy, muy importante que vean este color rojo. Entonces, lo próximo aquí. Esta quizás es mi parte favorita del suelo y se trata de hongos. Y ya que solo cubrimos de manera básica esto aquí, vamos a hablar sobre cómo identificar los hongos sin su fruto. Obviamente hay un fruto aquí de un hongo que se ve aquí en esta pantalla, pero lo que quiero llamar la atención es lo que parece raíces, aunque no son raíces, parecen raíces. Y estos se llaman hifa o hyphae en inglés. Y es como una tela blanca. Y cuando usted rompe el suelo, asegúrese que esto no se descompone fácilmente. Usted está buscando una tela blanca que tiene bastante fuerza, ¿no? Entre su red, porque es una red que está a través del suelo. Entonces, ¿cuáles son, en qué es responsable el hongo? El hongo se encarga de la descomposición de ciertos materiales orgánicos. También puede crear ciertas enzimas o enzymes que pueden romper ciertos materiales como piedra. Y de esas piedras pueden entonces traer esos minerales a las plantas. Y también se le conoce como ciclo de nutrientes. Además de eso, los hongos también son responsables del acúmulo de toxinas. Ellas son responsables de recolectar las toxinas que están en el suelo y se encargan de mantener esa toxina. Además de eso, y no está aquí en esta pantalla, pero también pueden capturar el carbono. Son excelentes organismos para capturar el carbono. Y el bono de todo esto sería que hay muchas especies que son comestibles, aunque no estoy no recomiendo que vayan comiendo hongos, pero si saben cómo identificar, eso es un bono adicional al que pueden usar. O sea, pero este sería entonces ya quizás el último punto que tenía para ustedes
sobre qué observar y cómo observar las cosas. Y yo creo que tenemos bastante tiempo aquí y antes de que tengan ningún tipo de pregunta, hay el último nivel trófico, como el quinto nivel trófico que hablamos anteriormente, no discutimos mucho, pero yo les recomiendo busquen información sobre ciertos animales en su área. Por ejemplo, un animal comúnmente que se puede utilizar como característica de un suelo sano serían las ranas. Las ranas son quizás el primer organismo que es muy sensible a las toxinas. O sea, si su suelo es tóxico, no vas a tener ningún tipo de rana en ese suelo. O sea, entonces, y hay un sinnúmero de ciertos animales que pueden utilizar, como ciertas aves que no le gustan tierras que son aradas mucho. So, les digo, busquen en su área, que quizás hay ciertos animales que pueden utilizar también como manera de identificar suelo saludable. Y quizás eso fue rápido, pero si tienen algún tipo de pregunta o quieren hablar sobre otra cosa, ya estamos. Gracias, Rubén. Bueno, entonces, ¿podrías poner su información de contacto en el chat? Absolutely. Gracias. And maybe once you've done that, if you wanted to stop screen sharing, it would be easier for us to see all the people. Yeah, thanks. Entonces ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat o preguntarlas en voz alta. Y pueden escribir en inglés o en español. O hablar en inglés o español. Oh, we have a very shy audience here. Yo creo que si nadie tiene ningún tipo de pregunta también, yo creo que aquí tienen mi información y igual, esto fue todo como una manera básica, una manera de introducirlo a cómo observar ciertas cosas en el suelo. Aquí en NoFaMaS también estamos, y mañana vamos a hablar un poco sobre esto. Vamos a comenzar a ofrecer cierto tipo de muestras para el suelo y podemos entrar en mucho más detalle en el cual yo les mencioné aquí y sería una manera importante de cómo entonces seguir esta conversación, ¿no? Y realmente si tienen algún tipo de pregunta específica, creo que se pueden contactar con nosotros. Voy a comenzar con la pregunta en español y entonces cambiar a las preguntas en inglés. Entonces, la pregunta de Gerardo es, ¿qué otros tipos de animales se puede encontrar en la tierra para saber si es una tierra saludable? Esa es muy buena pregunta. Esto normalmente varía de lugar en lugar geográfico, pero mayormente los reptiles son un buen animal indicador de suelo saludable. Y como les mencioné anteriormente, las ranas son una de ellas, las serpientes también. Y también hay un sinnúmero de otros insectos que son también beneficiosos, como las maraquillas, las ladybugs.
y ciertos depredadores como ciertos tipos de abejas también. Pero creo que es dependiente de los lugares geográficos. Y quizás una buena charla para después, ¿no? Pienso que también, Bueno, si quiere, yo puedo también buscar un poco más información y podemos comunicarnos así. bueno, ¿hay más preguntas en español antes de continuar con las preguntas en inglés? Ok, entonces, alguien dice, gracias Rubén, mencionaste la salud del suelo por número de gusanos. Mencionaste 30 centímetros de profundidad. ¿Qué tan ancho? Oh, El área, no sé cómo se menciona. donde estamos excavando, ¿no? Sí. 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 Ben, muy buena pregunta. Esa sería un 30 centímetros cuadrados, o sea, 30 de profundidad, 30 de ancho, 30 de largo. Bueno, gracias. Y van a tener más detalles o ejemplos con más detalles durante el taller del equipo SoilTech mañana. ¿Eres parte de este grupo? Sí, ¿De este taller? Disculpa, Justin, ¿cuál fue la pregunta? Otra vez, en inglés, are there going to be more detailed examples during that workshop tomorrow? I guess we can go as much detail as you want. Okay. Bueno, ¿y puedes recomendar un recurso de cuál planta? No puedo traducir en mi mente tan rápidamente por cada planta que encuentra creciendo en su jardín indica sobre el suelo. Sí, In English, please recommend a resource for what each plant that you find growing in your garden indicates about your soil. sí, Like a book or a website, maybe? sí, yo tengo varios recursos de lectura, al igual que recursos en línea. Y quizás puedo comunicarme con Jason y así poder enviarles toda esta información. Lo tengo, pero nunca envié la información, pero quiero enviarles esa información. Bueno, gracias. Ok, hay dos preguntas más en inglés. Voy a leer la pregunta en inglés y voy a copiar la pregunta otra vez en el chat. It says, if we dig into our soil and do not see the indications of healthy soil, what are some first steps to take in order to boost the fertility? Liana, I'm wondering maybe, could you switch languages and translate that for us? I'm putting it in the chat again at the bottom. ¿Se puede? Sí, muchas gracias por esa pregunta y fue algo que se me olvidó mencionar. Y es como vamos, ya que descubrimos qué buscar, cómo funciona y por qué es importante, lo más importante de todo esto sería cómo proteger este suelo. Y hay varias maneras. La primera cosa que tienen que hacer es siempre mantener el suelo con algún tipo de planta. Recuérdense que el primer nivel trófico son las plantas y por ende tienen que proteger esas plantas y mantener plantas en el suelo, ya que esas plantas
mantienen esa red alimentaria. La segunda cosa sería entonces proteger el suelo. Si usan manejos agresivos de arar la tierra, muchas veces lo que pueden hacer es, quizás en el momento, sí, aumenta el oxígeno en el momento, pero lamentablemente cuando ese oxígeno aumenta a cierto nivel donde la bacteria está consumiendo demasiado oxígeno y lo que sucede es que se convierte en un ambiente muy anaeróbico, sin oxígeno. Y cuando eso ocurre, aumenta la acidez y entonces está el suelo más susceptible a ciertas plagas y enfermedades. O sea, entonces serían manejos, cómo manejar el suelo. Mantenga plantas vivas, tratar de no arar la tierra mucho. Y otra cosa muy importante, y no mencioné esto sobre cuando estábamos hablando de los legumbres, es que cuando usted está colocando ciertos nutrientes al suelo que no son orgánicos, por ejemplo, nutrientes de nitrógeno basados en sal, esa planta no va a producir ese tipo de bacteria. Y muchos de estos organismos son bien sensitivos a ciertos nutrientes, especialmente nutrientes que son basados en sal. So, para recapitular, cuando hagan manejos de suelo, mantengan plantas vivas, traten de no arar la tierra muy fuerte, o sin arar, como hacían nuestros ancestros, ¿no? Y tratar de no usar materiales inorgánicos que puedan interferir con los ciclos biológicos que son naturales. Y espero que eso haya respondido a la pregunta, ¿no? Bueno, gracias. Oh, de hecho, el último detalle sería no usar pesticidas y herbicidas, que obviamente van a eliminar la biología del suelo y entonces van a eliminar ciertos de esos niveles tróficos que hablamos anteriormente. Ok, otra pregunta. ¿Puedes hablar un poquito más sobre el color rojo de los nódulos en las raíces de las leguminosas? Ese color rojo, como le mencioné antes, proviene de una molécula bien parecida a esas moléculas que nosotros formamos en nuestra sangre, que se llama hemoglobina. Es un material muy bien parecido. Y entonces eso se puede usar como una manera de distinguir que tiene ese tipo de bacteria que llamamos rhizobio o rhizobium. Si no encuentra ese tipo de color, como le mencioné antes, básicamente no tiene esa bacteria. Esa bacteria solamente puede estar presente si ese color está presente. Y es algo que tiene una relación directa, o mientras más grande es un nódulo, más es el ciclo de nitrógeno que está ocurriendo. Y muchas veces estos son específicos para el suelo donde usted esté. Hay varios productos que te dicen, usen este producto y este producto va a darle este tipo de bacteria. Pero lamentablemente muchas de estas bacterias son bien sensibles y solamente pueden vivir en ciertos lugares. Y si van a usar algún producto, úsenlo a su discreción.
pero lo más importante sería si usted tiene un vecino que quizá levantó una planta y pudo ver esos nódulos y pudo ver ese color rojo, pídale la planta prestada y simplemente coja esos nódulos, aplástenlo y lo pueden mezclar con un poco de agua y lo puede usar como para ponerlo en su suelo y esas bacterias van a estar en su suelo. Pero es importante que sea en un lugar geográfico similar al suyo. Espero que eso haya contestado la pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. Sorry, somebody entered the waiting room. I just had to put the translation instructions in the chat. Pero tenemos otra pregunta, momento. Ok, en el slide sobre el primer nivel, plantas, ¿puedes nombrarlas y hacernos saber más sobre la acidez que pueden indicar? Por ejemplo, tenemos smartweed en la foto y muchos plátanos de hoja estrecha. And this question is from Mary. If Mary wants to ask anything more specific, feel free to chime in. Sí, entiendo la pregunta. La pregunta es que tienen dos tipos de plantas, ¿no? Y es importante reconocer que hay tres categorías de plantas, como mencioné antes. Esas plantas que indican acidez, plantas que indican alta corteza en el suelo, high compaction, y plantas que básicamente siguen al humano a través del cultivo. Pero entre esas tres categorías, pueden ver que hay varias plantas. Y entonces, si usted ve que hay una de esas plantas en su suelo de cultivo, no es cuestión de alarmarse, sino que tiene que por lo menos tener varias de esas plantas de esa categoría para entonces uno decir, ok, pues tengo tres plantas que indican acidez y están y tengo muchas de ellas. Entonces ahí así puede decir, ok, pues ahora quizás tengo un problema con acidez. Pero yo también les voy a proveer varias listas de ciertas plantas para que ustedes puedan ver plantas específicas para que están en el área de su cultivo. Y les prometo que les enviaré esa información. Mary, did that answer your question? I might have missed something you were saying. There's three categories of plants, and then one category was high compaction. What were the other two categories? Yeah, so the other two categories are the ones that follow people through, and those are typically found in compost. And then there's the one with high acidity, and the ones with high acidity, those actually not only do they're almost like your first line of defense. These actually are showing you that there's a chemical change in the soil before anything else can show you anything. I mean, maybe a laboratory test can show that. However, when looking at these plants and these group of plants, they are indicating that there's high levels of acidity, but they are also increasing in acidity. Now, part of the reason why this is actually happening is because of the low oxygen levels in your soil, and it's creating somewhat of an anaerobic environment, which is what you want to avoid. You want to avoid anaerobic environments because those are prone to more disease and pests.
But again, you know, you want to make sure that you're not just seeing one of these plants. You want to see you want to see a good number of these plants in your area. So are you going to share a link or email us something that would have a list of these 3 different kinds of plants and what they indicate? Yeah, so I'm actually going to send a very comprehensive list, actually, and this list is going to have a table, and it's actually pretty cool, actually, because some of these tables will show you, you know, not only these 3 categories that I mentioned, but you know, it does mention deficiencies, like you know, macro and micronutrient deficiencies as well by plant indicators. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Okay, bueno, tenemos otra pregunta en inglés. So Leanna, I'm going to read this in English. So you want to mix your neighbor's red nodules with water and apply to your soil if your nodules are not red? Yeah, so you can actually, so there's different products out in the market that give you inoculants. However, these inoculants are not formulated for your own terroir, if you will. They're not designed for your own soil. So the reason why I say, you know, go to your neighbor and do this is because your neighbor, if they have red nodules in their soil, that indicates that there is rhizobium in that soil, which is you definitely want that rhizobium in your soil. So you can use their rhizobiums, mix them up with water, make sure it's dechlorinated water, and use that as an inoculant whenever you're planting your legumes or legumbres. Bueno, y otra pregunta en español. ¿Es necesario sembrar leguminosas? No es necesario, pero ese tipo de familia normalmente se cultiva, ¿no? Están las habas, ciertas habichuelas, habas de soya. O sea, la razón que le mencioné este tipo de planta es porque es una planta que es en alto cultivo. Pero no es necesario hacerlo. Hay ciertas bacterias que también se encargan de esto, pero lamentablemente esas bacterias que también se encargan de ciclar el nitrógeno, lamentablemente no se puede usar el poder de la observación por simplemente mirar al suelo. Tendría que enviarlos a un laboratorio para identificar la bacteria. El rizobio es una manera fácil de cómo identificar ese tipo de bacteria. Pero no es necesario cultivarlo. Bueno, y Auri, ¿tienen más preguntas? Es la pregunta de Auri. Ok, creo que no. Está bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Creo que he leído todas las preguntas en el chat. Ok, voy a leer una pregunta en inglés. So Chris says, I just dug a pea plant root up from the first snap pea we had. The nodules are flat with finger-like projections. What are those indicating? So that to me, so there's a few things to consider here. One is, like I mentioned before, right, you will not see rhizobium if your plant already has nitrogen. So if it has enough nitrogen, you have to remember that it takes an immense amount of energy for rhizobium to actually do what they do when they cycle nitrogen, a ton of energy. So if the plant doesn't need it, it's not going to signal to the rhizobium and say, hey, you know, come and inoculate my roots and form this association with me. That's not going to happen.
Another thing that could happen is that if you are using inorganic nitrogen, that is not going to happen either. You're not going to see rhizobium form this association with your plant. So those two things considered, this could be very well that, you know, your plant already had all the nitrogen that it needed, so therefore it never formed association with your pea plant. Hope that answers that. Bueno, gracias. Chris says thank you. Bueno, ¿hay más preguntas? Any more questions? Okay. Entonces voy a poner algunos enlaces en el chat, pero ustedes pueden preguntar más. Es solo que voy a poner los enlaces sobre la subasta y los proveedores virtuales y otras cosas en el chat, pero ustedes pueden continuar con sus preguntas. No funcionó. Muy bien, ¿hay más preguntas? Ruben, ¿hay algo más? Oh, ok. Tenemos una pregunta más en inglés. Chris says, where will we find the resource list that Ruben is going to supply? Will that be part of the resources that are provided through the link, or? Oh, okay. So here's what we can do. I don't know if we have it. Hold on one second. Let me open the folder. Did you put something in the Google folder that I shared with you? I don't think I did that actually. Okay. We can put something there. Actually, you know what? Let me try to do this. I'll do this for now and see if that works. I know it's not ideal for this, but people could save the chat. Oh, yeah. But I will also. Yeah, so to save the chat, if people don't know how to do that, if you open up your chat in the bottom right corner of the screen, there should be 3 dots. And if you click the 3 dots, the top option says Save Chat. So I know that this is, I think you've originally learned a lot of this information in English, and now you're giving us the information in Spanish. Do you know if there are resources that do share any of this type of information in Spanish that you know of? I mean, I'm sure there's something somewhere, but I know that specifically Dr. Elaine is, you know, probably doing her work specifically in English. I don't know that that's been translated. Do you know anything about translation of some of these materials? So the best resource, and I'll actually include that in the
the guide that I'll be sending out, or the resource material. NRCS actually has translated a lot of stuff into Spanish. And there's a lot of PDFs out there through the website that you can actually access in Spanish. That's the only material that I've actually been able to find in Spanish for this kind of, this type of material. Great, thanks. Yeah, it's helpful to have a variety of resources because sometimes there's not resources available in Spanish. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. But now we have this. Okay. What's that? Now we have this. Yes. We'll add this to the internet. Yeah. Great. Okay. Any more questions? Anything else that you would like to add, Ruben? I think that, we covered what we wanted to. But again, just follow the principles that I talked about, like, keeping things live plants, minimal to no till, and protect your biology. Biology is probably the most important factor in your soil. So you got to protect your biology. Mm-hmm. Okay. Well, thank you so much for sharing this, and thank you for meeting with us today in Spanish and tomorrow in English. Todo fue un placer para mí y muchas gracias a todos los participantes también. Okay, gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches.